Mi nombre es Doris Rodríguez, tengo 40 años y mi emprendimiento se llama Pecositos Doris. Soy nata de aquí, nacida aquí en Saravena, municipio. Pero a la edad de 15 años decido emigrar hacia Venezuela. Pues cuando uno es migrante tiene que dedicarse a lo que sea, ¿no? Relativamente. Ama de casa, trabajé en papelerías, trabajé mucho con gallinas ponedoras. Cuando retorno otra vez al municipio por cuestiones de educación para mi hija, es donde empiezo a ver qué puede hacer Doris. Aquí llego y es como que estoy nueva otra vez, hasta que se surge la idea de vamos a montar unas codornices como para ver qué dejan, ¿no? Porque pues cuando uno monta un emprendimiento nuevo, como que lo monta con miedo. Tenía, sí, como un año más o menos luchando con ellas ahí, luchando con la temperatura aquí, luchando con el lugar donde las tenía, contra todo. En ese momento es que, digo, que llegan aquí como que al asentamiento y dicen, vamos para que se anote el que tenga emprendimiento así, porque no fue ni siquiera que no sabía en qué nos podían ayudar. Como que ese proceso que vivimos con Save the Children era, o sea, yo digo, tenía altos y bajos para nosotros, porque por lo menos yo era nueva en ese. Y cuando a mí me dijeron, tienen que hacer presupuestos, esto era una locura. Y eso es lo importante, cuando de verdad tenemos esa vocación y esa fuerza para salir adelante, nos permite a nosotros luchar como sueños. En ese momento ya nos llaman y creo que fue el profe Dani que nos dijo, ustedes desde este momento ya hacen parte del grupo de personas que vamos a capacitar o vamos a hacer. Entonces ahí empezamos a asistir, vamos. En ese momento sí verdaderamente nace Pecositos. En ese momento sí estoy como que digo, como cuando nace un bebé y usted lo lleva y le pone nombre y apellido. Entonces después de que nos capacitan y todo eso, nos dan la noticia que todos esperaban. Ajá, sí, les vamos a dar una ayuda. Para mí fue fenomenal. Fenomenal porque de verdad yo digo, me sacaron como de aquí y me pusieron como aquí. Como que mira Dori, echa para adelante. No somos solo una organización, pero estamos ahí, la vamos a ayudar. La historia de la emprendedora Doris Rodríguez dedicada a la producción de huevos de codorniz es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la tenacidad pueden transformar no solo una vida de una persona, sino también el futuro de su familia. Es otro caso exitoso de personas de población de acogida que llegan al territorio colombiano buscando oportunidades y a través del esfuerzo y la dedicación lograron consolidar su marca en el territorio saravenense. Es importante resaltar su historia como un ejemplo de que es posible transformar un sueño en un negocio tangible que inspira el crecimiento y generación de ingresos no solo para una familia, sino también para otras mujeres de la localidad, fortaleciendo así el desarrollo económico local. Como empecé yo y como me llegó la posibilidad de ayudarme, de que Save the Children me ayudara, así a todos nos va a llegar para que les den como la manito, el que la necesita, la manito amiga, diría yo, y que seamos constantes, persistentes y tengamos fe en nosotros y en Dios, en que sí podemos echar para adelante.